Bueno, primero, muchas gracias por la invitación al Congreso, gracias a Elías por haberme dado la oportunidad de hablar sobre este tema, que para mí es muy importante y en general es poco conocido. Hay personas sí que lo conocen, pero poder divulgar el tema. Mi objetivo justamente es eso, es decir, entender por qué los chuetas son discriminados en Mallorca después de tantos años de que pasa la Inquisición y de que pasan los autos de fe. Es decir, el último auto de fe es 1691 y tenemos discriminación hasta el siglo, primera mitad del siglo XX. Bueno, el tema lo comencé a estudiar hace muchos años, más o menos unos 20 años, y hoy cada vez se conoce un poco más. Cuando yo comencé, prácticamente nadie lo conocía. Pero vamos a ver quiénes son los chuetas. Explicar primero. Pertenecen a este grupo 15 apellidos mallorquines que aparecen después de los autos de fe de 1678 y que quedaron estigmatizados. Estos apellidos son Aguiló, Bonín, Cortés, Forcesa, Fuster, Martín, Miró, Picó, Piñán, Omar, Segura, Taronguí, Valentín, Vallerola y Valls. Significa que no todos los criptojudíos, no todos los que pasaron por autos de fe están discriminados, simplemente solamente esos 15 apellidos. Esta es la especificidad del tema y que también hasta la primera mitad del siglo XX ellos van a seguir discriminados. Hoy más o menos, no tanto. Pero ellos siempre supieron que eran descendientes de judíos, ellos siempre supieron que eran anusim, y de una manera muy trágica, por la discriminación, ¿no? Y por la exclusión. Vamos a ver que la exclusión fue muy seria. Este tema hace muchos años que está siendo tratado. A nivel académico, uno de los primeros fue Baruch Braunstein en 1936, ¿no? Hoy en día hay más de 200 obras escritas. Entre los autores extranjeros tenemos, por ejemplo, la de Ángela Selke, Los chuetas y la Inquisición, que trabaja exactamente con los documentos de esos autos de fe. También está el libro de Juan y Ebra Lau, que lo ve desde el punto de vista histórico, no histórico, sino sociológico, ¿no? ¿Está ahí? También en Mallorca hay muchas personas que lo estudian. Bueno, Baltasar Porcel es otra persona importante que lo estudia. Pero en Mallorca hay personas que no son académicos, pero sí es importante lo que ellos hablan, porque son los que lo vivieron. Es decir, uno de los casos es del autor Gabriel Cortés y Cortés, en su libro Historia de los judíos mallorquines y sus descendientes cristianos. También está otros escritos por el periodista y político Miquel Segura, que él realmente habla sobre sus experiencias cuando era joven. Hoy en día tenemos mucha gente joven que se está ocupando del tema. Por ejemplo, Jorge Maíz Chacón, que va a hablar sobre la importancia de la participación de los chuetas en el comercio exterior en el siglo XVI. Antonio Picasso Muntander y otra persona, va a ser muy importante, Laura Picó Bonín, que va a hablar de la situación actual y ya tiene 4 libros publicados, a pesar de ser una persona muy joven, no sé si llega a los 30 años. Es fundamental notar que después de varios siglos los efectos de la Inquisición los seguimos notando. Todavía se sienten. Es el hecho que estamos hablando de eso ahora. Es decir, un tema que pensamos que está completamente agotado. ¿Cómo surge el nombre de chueta? Hay, como siempre, un montón de teorías y explicaciones. Vamos a dar 2. El primero es que surge en 1678
cuándo terminan las persecuciones, cuándo termina el auto de fe de 1678, y ellos mismos se dan ese nombre. Y viene de la palabra xuia, que significa grasa en catalán, grasa de chancho. Y el otro es de Judito o Judiguelo, que es un judío pequeño. Entonces, esa es la idea de Chueto, una de las tantas explicaciones. Hay algunos que dicen que ninguno de esos dos sirve. Okay. La Inquisición en Mallorca no es diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos en 1391 las primeras persecuciones muy serias, después en 1435, y algo que es interesante, en Mallorca, después de 1435, no hay más judíos, es decir, todos son cristianos nuevos, todos son criptojudíos. Y después viene 1478 la Inquisición, 1492 la expulsión, pero en Mallorca la situación sigue igual. Los cristianos nuevos se van a vivir en el CAL, que es la judería, y ellos van a tener sus actividades tradicionales. Ellos son textiles, zapateros, lógico, también se ocupan del comercio, porque eso lo van a hacer siempre, ¿no? Pero no tienen mayores problemas. Entonces, entre los siglos XV, XVI y la primera mitad del siglo XVII, no encontramos autos de fe significativos. Hubo algunos en donde se pretende recaudar dinero, se condena a algunos, pero no pasa absolutamente nada más serio. Pero al final del siglo XVII se producen dos autos de fe muy significativos. El primero, 1679, que es conocido con el nombre de Cumplicidade, donde durante ese proceso 250 personas fueron procesadas y reconciliadas. Sus bienes fueron confiscados. El segundo comienza en 1688, se conoce con el nombre de Cremadiza y culmina en 1691 con la muerte, ahí sí, de judaizantes en la hoguera. Lo importante es señalar que después de estos hechos, solo algunos apellidos quedan discriminados. Las otras personas, las otras familias que fueron condenadas, nunca sufrieron ningún problema. Inclusive en las persecuciones de 1391, 1435, no hay personas que se consideran criptojudías para los cristianos. Por ejemplo, existen los apellidos hasta el día de hoy: Abraham, Salomón, Fiol, que ellos nunca cambiaron su apellido, como era tradicional con la Inquisición, y no son considerados judíos. Durante el siglo XVII, en el primer momento, 37 personas fueron condenadas y permanecieron aisladas. ¿Y cuál es la característica de este grupo? Este grupo se va a transformar en un grupo súper endogámico. Es decir, 15 apellidos que se casan entre ellos, viven entre ellos. Entonces encontramos la repetición de los apellidos. Genealógicamente vamos a encontrar Picó, Forteza, Picó, Valls, ¿no? Picó. Es decir, siempre se van a repetir y siempre van a casarse entre ellos. Ni siquiera ellos se van a casar o van a tener relaciones con los otros criptojudíos. Es decir, una entrevistada nuestra, Forteza Bruno, ella dice que se crea un gueto dentro de otro gueto. Es decir, ellos se permanecen siempre fuera del grupo y van a vivir entre ellos. En el primer auto de fe se va a confiscar los productos, se va a confiscar el dinero y van a quedar en una pobreza muy grande. Y también Mallorca va a entrar en una pobreza muy grande, porque en el momento que los judíos no tienen dinero, Mallorca sucede exactamente lo mismo.
El segundo auto de fe surge a través de una delación de alguien que es del grupo, es lo que se llama malsim. ¿Por qué ese malsim delata? Generalmente es para obtener algún tipo de beneficio. En este caso no. Este malsim, que tiene el apodo de cabeza loca, después del auto de fe de 1678, queda muy pobre, decide volver a casarse y se casa con una persona que no es del grupo. Y esto le es recriminado por la comunidad. Entonces él tiene una magnífica idea. Va al obispo y le cuenta qué es lo que sucede. Y el obispo le dice, bueno, ok, escríbame, hágame una serie de papeles y me los trae. Curioso, este cabeza loca de repente muere, se supone que fue envenenado y todos los papeles pasan para el obispo, ¿no? Hay pánico para poder salir del lugar. Infelizmente no consigue salir. ¿Por qué no consigue salir? Se permitía salir por razones comerciales, pero no para ir a algún otro lugar. Y así se va para Ámsterdam, se va para Livorno, se va para una serie de lugares, pero sin justificativa no había. Ellos contratan un navío inglés, no consigue salir por problemas climáticos y son todos tomados dentro de Mallorca. Y ahí comienza de nuevo un proceso mucho más fuerte, mucho más agresivo. Y aquí sí, además de la confiscación, tenemos gente que muere en la hoguera. Son tres los apellidos: Tarongui, Valls y Cortés, que son los más importantes, ¿no? Pasar por aquí. ¿Por qué entonces? ¿Por qué esta discriminación sigue tanto tiempo? Hay también varias teorías, vamos a poner algunas aquí. Una es este libro, es el libro del padre Garau, que hace una descripción bien fuerte de lo que fueron los autos de fe, de lo que fueron los autos de fe. De lo que fueran los autos de fe. Y es una descripción muy descarnada. Este libro después va a ser reeditado, va a tener plagios, y eso va a seguir dentro de la mentalidad de los mallorquines. Les quiero leer un pedacito muy pequeño de qué es lo que el padre Garau dice sobre uno de los que se está quemando. Estaba gordo como un lechonazo de cría, incendiándose en el interior, de manera que, aun cuando no llegaban las llamas, ardían sus carnes como un tizón, y reventando por medio se le cayeron las entrañas como a Judas. Todo este libro está de esa manera, y ustedes se acuerdan que los autos de fe era todo un teatro. Si esto es relatado en un libro, aparece mucho más. Otra de las ideas es que, aunque los chuetas van a tener un poder adquisitivo bueno, pero ellos siempre siguen siendo una casta inferior. Entonces, los más pobres se sienten como que sí son superiores. Ahí hay otra explicación. La otra es la renovación de los sanbenitos. Eso también es una práctica en España común. Los sanbenitos se cuelgan en las iglesias, cuando se pudren se renuevan. Pero en Mallorca se van a renovar solamente 15 sanbenitos pertenecientes a 15 apellidos. ¿Por qué solamente 15? Bueno, algunos deben haber pagado para que no se ponga el apellido de ellos. Corrupción siempre existió. Y otros es que si se escarbaba mucho, si se buscaba mucho, resulta que se iba a llegar a un lugar donde no se quería llegar. Es decir, iban a estar involucradas personas que no interesaban. Entonces, solo fueron esos
15 apellidos. Hay otras, a partir del siglo XVIII, los chuetas van a encontrar, hay decretos que les permiten, digamos, tener más movilidad. Eso a nivel de leyes, a nivel de situación social, eso no va a suceder. Recién en el siglo XIX, ellos van a tener posibilidades de frecuentar la escuela. Antes del siglo XIX no pueden frecuentar la escuela pública. Pero también aquí encontramos dos casos que son interesantes. Uno es del reverendo Taronquín, que quiere tomar los hábitos en Mallorca y no le es permitido. Va para Barcelona, es padre, y cuando vuelve a Mallorca no le permiten rezar misa en la iglesia de Mallorca. El otro caso es del doctor Guillermo Aguiló y Forteza, que sí consigue hacer toda la escuela en Mallorca, va a Barcelona para estudiar medicina, se doctora en Francia, pero cuando vuelve para Mallorca no hay ninguna persona que se quiera atender con un médico chueta. Entonces, sí hay posibilidades a nivel legal, pero a nivel social no sucede. Entonces, ¿por qué dura tanto tiempo? Esa es la pregunta que yo me hice también. Buscando, encontré tal vez una explicación, que es la siguiente, a través del texto de Biglioni, Pons y Geroia, Pons y Pons, es la siguiente explicación. ¿Qué es lo que sucede? Entre los años 1650 y 1678, antes del auto de fe, los chuetas estaban entre los mayores exportadores y los que tenían la mayor cartera de seguros marítimos. En los años 70 van a ser los primeros, siendo los segundos los cristianos viejos y la nobleza. Si nosotros analizamos la lista de cargadores, de participantes en estas empresas, vamos a encontrar que 5 eran apellidos chuetas, como Forteza, Martí, Cortés. Y ellos controlaban las exportaciones de aceite, importaban arroz, azúcar, tenían el comercio activo con Ámsterdam, Livorno, ciudades de Marsella y Génova. Algo curioso entre este grupo es que existía también una endogamia económica. Si había un apellido chueta en alguna de las empresas, todos los componentes eran chuetas. Al final del siglo XVII, España precisa de dinero, tiene guerras de sucesión, entonces es el momento en que aparecen nuevamente los autos de fe. Después de 1678, los chuetas empiezan a reponerse, ¿no? A nivel económico sí, a nivel social dijimos no. Y comienzan en 1780 a hacer alguna alianza con la aristocracia y con la nobleza. ¿Por qué? Porque a los dos les interesa. La nobleza va a tener toda la experiencia que tienen los chuetas y los chuetas van a tener un poco más de, digamos, de cobertura. ¿Existe portugués? No sé. Para hacer sus actividades. Ellos recuperan económicamente, socialmente no, pero ya comienzan a haber algunos casamientos fuera del grupo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, esto va a mejorar, pero por ejemplo, en 1959 hay una chica que quiere entrar en un convento de clausura y le dicen que no puede porque es chueta, porque tiene sangre judía. Lo que digamos, durante los autos de fe hay 37 personas que se condenan y hoy son más de 18.000 o 20.000. Dentro de ese grupo encontramos personas que son ateas, personas que son súper cristianas o personas que
digamos, en otras categorías religiosas, pero sí es importante, todos sienten orgullo de su origen judío. Y hay dos instituciones, que es Legat Judeo y del Carrer, que los dos tratan de mantener viva esa llama de costumbres judías, tradiciones judías. Conversiones vamos a encontrar a partir del final del siglo XIX, ¿no? Antes no se ven conversiones, hay, pero muy pocos casos. Uno de los casos es el rabino hoy de Mallorca, que el nombre de él es Ben Abraham, Nizam Ben Abraham, que tiene que convertirse porque el padre es judío, pero la madre no. Entonces necesita hacer la conversión y hoy es rabino de Mallorca, ¿no? Las investigaciones que hice en América Latina, sobre todo no encontré nadie todavía que haya llegado en esa época. La mayoría que llegan a partir de 1900, cuando son las grandes inmigraciones españolas, portuguesas, italianas para América Latina. Ellos no saben absolutamente nada de su origen y se encuentran por casualidad. Por ejemplo, alguien que hizo el estudio de ADN y descubrió que tiene todos los apellidos chuetas, ¿no? Alguien que en la casa oyó a alguien que venía de afuera y lo decía, pero eso se tapó completamente. Y ahora, para terminar, les quería contar una anécdota de un amigo chueta que se casa en la década del 80 con una chica no chueta. La madre de él, muy contenta, le comenta a la vecina: sabes que mi hija se va a casar con Alberto Forteza. Y la vecina le dice: es muy buen muchacho, pena que sea chueta. Entonces encontramos eso hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que eso es todo. Yo tenía un poema, que el final del poema es triste y dice, él va contra la Inquisición y va contra Mallorca y dice que no debe decirse lo que he dicho, al llorar yo no pensaba en la tierra que es esclava de un tribunal maldito. La tierra como tú atrasada no es digna ni nunca lo ha sido de ser patria de un judío. El libro se llama Leo, el adiós de un judío, y fue escrito en la década, fin de 1800, fin de 1858 más o menos, en esa época. Okay. Ahora se termina.